Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos de nuevo a su refugio de salseo, el lugar donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de un tema que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño, un culebrón digno de la mejor telenovela turca, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo sé. Todavía duele. Muchos de nosotros invertimos emociones, ilusiones y hasta lágrimas en esta pareja. Eran la personificación del amor verdadero, el Senkalkam, que trascendió la pantalla y se convirtió en nuestra propia historia de amor. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas hecho realidad, un oasis de romance en medio del caos del mundo. Pero como la vida misma, la realidad a menudo nos da un buen bofetón y nos recuerda que incluso los cuentos de hadas más hermosos pueden tener un final inesperado. Así que hoy nos vamos a poner nuestras gafas de detectives, vamos a desempolvar nuestras fuentes confiables y vamos a sumergirnos de lleno en este drama para tratar de desentrañar la verdad detrás de esta ruptura. No vamos a dejar piedra sin remover. Analizaremos los rumores más descabellados, las pistas más sutiles que se dejaron a lo largo del camino y, lo más importante, vamos a intentar descifrar las posibles razones que llevaron a Kerem y Hande a tomar caminos separados. Vamos a hablar de la implacable presión de la fama, las agendas profesionales que parecen incompatibles, las posibles diferencias personales que quizás nunca vimos venir, y por supuesto, el tema central de este vídeo, la controvertida influencia de las familias. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones y chismes jugosos, les pido un favorcito. Si les encanta el contenido de este canal, si disfrutan destapando los secretos del mundo del espectáculo, y si, al igual que yo, son adictos al romance turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre la información más fresca, los análisis más profundos y los chismes más jugosos. Así que sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Un romance de telenovela que conquistó al mundo ***. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó como una fantasía moderna. Se conocieron en el set de Senkalkam, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global, conquistando los corazones de millones de personas en cada rincón del planeta. La química entre ellos era innegable desde el primer instante. No era solo que fueran actores talentosos interpretando un guión, sino que había una conexión genuina, una chispa que se podía sentir incluso a través de la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular casi de inmediato. Los fans, con su aguda intuición, no tardaron en detectar la conexión especial entre Kerem y Hande. Cada mirada, cada sonrisa cómplice, cada roce casual era analizado minuciosamente en las redes sociales. Las fotos y vídeos detrás de cámaras se convirtieron en el combustible perfecto para alimentar las especulaciones. Los foros online se llenaron de teorías, debates y peticiones para que confirmaran su relación. Al principio, Kerem y Hande se mantuvieron firmes en su postura, negando cualquier vínculo romántico y asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Intentaron desviar la atención de los medios y de los fans, pero la verdad era demasiado evidente. Cada gesto, cada palabra, cada interacción entre ellos gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad. Finalmente, después de meses de negaciones, juegos de despiste y un sinfín de rumores, Kerem y Hande decidieron dar el paso y hacer pública su relación. Fue durante un viaje romántico a las paradisíacas Islas Maldivas donde compartieron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sospechábamos, estaban profundamente enamorados. El anuncio causó una explosión de alegría entre sus fans, quienes celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. A partir de ese momento, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación era constantemente seguida por los medios de comunicación, sus fans y hasta por los paparazzis más incansables. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada entrevista era analizada al detalle. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor moderno, exitoso y envidiable. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y romance para muchos jóvenes alrededor del mundo. Cuando el cuento de hadas empieza a desmoronarse ***. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las luces brillantes a menudo ocultan realidades oscuras, la felicidad no dura para siempre. Los primeros rumores de problemas en la relación comenzaron a surgir a finales de 2021. Se decía que las apretadas agendas de trabajo de ambos estaban pasando factura. Kerem, con su ambición desbordante, estaba viajando constantemente por el mundo debido a compromisos profesionales, buscando oportunidades en mercados internacionales. Hande, por su parte, estaba enfocada en sus propios proyectos en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más cotizadas del país. Además de los problemas de agenda, se rumoreaba que existían diferencias fundamentales en sus personalidades y ambiciones.
Kerem, con su espíritu libre y aventurero, era conocido por su deseo de explorar nuevas oportunidades en el extranjero, mientras que Hande, con su fuerte arraigo a sus raíces, parecía estar más centrada en su carrera en la televisión turca. Esta divergencia de objetivos y prioridades comenzó a generar tensiones en la relación. Pero el factor que realmente detonó la bomba, según muchas fuentes cercanas a la pareja que han preferido permanecer en el anonimato, fue la presión constante de las familias. Al parecer, las familias de Kerem y Hande tenían diferentes expectativas con respecto al futuro de la relación. Se decía que la familia de Hande, especialmente su abuelo, quien es una figura muy influyente en su vida, quería que la pareja se casara pronto y formara una familia. Por otro lado, la familia de Kerem, que se caracteriza por ser más liberal y cosmopolita, no veía la necesidad de apresurar las cosas y prefería que ambos se concentraran en sus carreras individuales. Además, se rumoreaba que existía cierta tensión entre las familias debido a las diferentes trayectorias profesionales de Kerem y Hande. La familia de Hande, que tiene fuertes vínculos con la industria del entretenimiento turca, quería que Hande siguiera enfocada en su carrera como actriz en Turquía, aprovechando al máximo su popularidad y su conexión con el público local. En contraste, la familia de Kerem apoyaba su deseo de explorar oportunidades en el extranjero, incluyendo su ambición de convertirse en productor y actor en Hollywood. Estas diferencias de opinión, estas expectativas contradictorias y esta constante presión familiar, sumadas a las presiones inherentes a la fama y las apretadas agendas de trabajo, crearon una tormenta perfecta que finalmente llevó a la dolorosa ruptura de Kerem y Hande. *** El peso de la familia, tradición vs modernidad ***. Adentrémonos ahora en este delicado tema de la influencia de las familias. En Turquía, como en muchas otras culturas alrededor del mundo, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas. Las opiniones, los deseos y las expectativas de los padres, abuelos y otros miembros de la familia a menudo tienen un gran peso en las decisiones personales, incluyendo las relaciones amorosas. La tradición, la costumbre y el respeto a los mayores son valores profundamente arraigados en la sociedad turca. En el caso de Kerem y Hande, se dice que la presión de las familias fue un factor determinante en su ruptura. La familia de Hande, que es muy tradicional y conservadora, quería que la pareja se casara pronto y formara una familia. Al parecer, el abuelo de Hande era especialmente insistente en este tema, presionando a la pareja para que diera el siguiente paso en su relación. Para la familia de Hande, el matrimonio y la formación de un hogar eran la culminación lógica de su romance. En contraste, la familia de Kerem, que tiene una mentalidad más liberal y cosmopolita, no veía la necesidad de apresurar las cosas. Kerem siempre ha sido un hombre independiente, aventurero y con una visión global. Su familia apoya su deseo de explorar nuevas oportunidades, de vivir la vida a su manera y de tomar sus propias decisiones, sin sentirse presionado por las expectativas sociales o familiares. Estas diferentes expectativas y presiones crearon una tensión constante entre las familias, que inevitablemente se transmitió a la relación de Kerem y Hande. Se dice que la pareja a menudo se sentía atrapada entre las expectativas de sus familias y sus propios deseos, luchando por encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Además, se rumoreaba que existía cierta rivalidad entre las familias debido a las diferentes trayectorias profesionales de Kerem y Hande. La familia de Hande, que tiene fuertes vínculos con la industria del entretenimiento turca, quería que Hande siguiera enfocada en su carrera como actriz en Turquía, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes del país. Por otro lado, la familia de Kerem apoyaba su deseo de explorar oportunidades en el extranjero, incluyendo su ambición de triunfar en Hollywood como productor y actor. Estas diferencias de opinión y expectativas generaron fricciones entre las familias, lo que complicó aún más la relación de Kerem y Hande. Se dice que la pareja a menudo se sentía presionada para elegir entre sus familias y sus propios sueños, enfrentando un dilema que parecía no tener solución. *** Más allá de la familia, la fama, el trabajo y las diferencias personales ***. Pero, más allá de la innegable influencia de las familias, también es fundamental considerar otros factores que pudieron haber contribuido a la ruptura de Kerem y Hande. La implacable presión de la fama, por ejemplo, es un factor que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un impacto devastador en las relaciones amorosas. Kerem y Hande eran dos de las celebridades más populares y mediáticas de Turquía. Su relación era constantemente seguida por los medios de comunicación, sus fans y hasta por los paparazzis más incansables. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada gesto era analizado al detalle, interpretado y a menudo magnificado. Esta constante exposición mediática puede ser extremadamente estresante y puede poner una presión inmensa en una relación, especialmente cuando se trata de dos personas jóvenes que están tratando de construir su futuro juntas. Además, las apretadas agendas de trabajo de ambos también pudieron haber jugado un papel importante en su ruptura. Kerem y Hande eran dos de los actores más solicitados de Turquía,
con una larga lista de proyectos y compromisos profesionales. Ambos estaban constantemente trabajando en nuevas series, películas, campañas publicitarias y otros proyectos, lo que significaba que tenían poco tiempo para pasar juntos, para cultivar su relación y para disfrutar de la compañía del otro. La falta de tiempo de calidad y la constante presión mediática pueden hacer que sea muy difícil mantener una relación sana, feliz y duradera. Es posible que Kerem y Ande simplemente no hayan podido superar estos obstáculos, que se hayan sentido abrumados por las exigencias de sus carreras y que hayan decidido que era mejor tomar caminos separados. Otro factor que pudo haber contribuido a su ruptura son las diferencias en sus personalidades y ambiciones. Kerem es conocido por su espíritu aventurero, su pasión por los viajes y su deseo de explorar nuevas oportunidades en el extranjero. Ande, por otro lado, parece estar más arraigada a Turquía, a sus raíces y a su carrera en la televisión turca. Estas diferencias en sus personalidades y ambiciones pueden haber creado tensión en la relación. Es posible que Kerem y Ande simplemente no hayan sido compatibles a largo plazo, que hayan tenido diferentes visiones sobre el futuro y que hayan llegado a la conclusión de que era mejor seguir caminos separados. *** El final de un cuento, reflexiones finales ***. En resumen, la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Erçel fue el resultado de una compleja combinación de factores, incluyendo la presión de las familias, la implacable fama, las apretadas agendas de trabajo y las diferencias en sus personalidades y ambiciones. Si bien es imposible saber con certeza qué pasó realmente entre ellos, es evidente que su relación enfrentó muchos desafíos, muchos obstáculos y muchas dificultades. La presión de las familias en particular parece haber sido un factor determinante en su ruptura, creando una tensión constante y un dilema que parecía no tener solución. Pero a pesar de todo, es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas talentosas, exitosas y con un futuro brillante por delante. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo y tienen la capacidad de alcanzar sus sueños y de encontrar la felicidad en sus vidas individuales. Esperemos que puedan superar este difícil momento y que puedan seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Y ahora, para ponerle la cereza al pastel de este chismecito jugoso, les quiero compartir algunas reflexiones finales. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus problemas, sus altibajos y sus momentos de crisis. La fama, la presión de las familias, las diferencias personales y las exigencias de la vida moderna son solo algunos de los desafíos que las parejas famosas deben enfrentar en el día a día. Pero también nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Aunque la historia de Kerem y Ande no tuvo un final feliz, su amor inspiró a millones de personas en todo el mundo, demostrando que la magia del romance puede trascender la pantalla y tocar los corazones de todos. Y hablando de finales, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la ruptura de Kerem y Ande. Para recapitular, hoy exploramos las posibles razones detrás de la separación de esta icónica pareja, incluyendo la influencia de sus familias, la presión de la fama, las agendas profesionales y las diferencias personales. Vimos cómo la combinación de estos factores pudo haber creado una tormenta perfecta que finalmente condujo a la ruptura. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de chismes y reflexiones. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y, sobre todo, muy jugoso. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Ande? ¿Creen que la presión de las familias fue un factor determinante? ¿O creen que había otros problemas más profundos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.